días a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en la llave maestra de negocios. El tema que hoy analizaremos con nuestros tres expertos será la mecánica para remunerar a los socios o accionistas, las diversas formas que contempla la ley, que conjuga tanto la parte de legal, la parte fiscal, la parte empresarial, corporativa, etcétera, ¿no? Para lo cual les doy la más cordial bienvenida a César Sandoval, que es la primera vez que nos acompaña. César, muchas gracias por tu tiempo y esperemos que sea la primera de muchas. No, muchas gracias a ti por la invitación y ojalá que sí sea la primera de muchas. Gracias, César. A Laura, ya una invitada aquí también de nosotros, ya de otros programas. Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias y por haberme involucrado, por invitarme en esta ocasión. Y bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias, Laura. Y Roberto, alguien de casa de hace muchos años. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos y por regalarnos un poco de tu espacio y tu tiempo para esta mesa de análisis que esperamos que sea muy fructífera para quien nos ve y nos escuche. No, pues un gustazo, Iván. La verdad es que me jacto de contar con tu amistad, así que gracias. La verdad muy, muy contento de estar aquí. Gracias. Y pues bueno, nos vamos arrancando. ¿Cómo ves? Nos arrancamos contigo, Roberto, para irnos así con Laura y luego César. ¿Es importante tener una mecánica hoy día para remunerar a los socios o accionistas, Roberto? Pues sumamente importante. La verdad es que en la mayor parte de las empresas el socio y accionista juega varios roles y pues realmente tú decías, oye, es que hay que ver lo empresarial, lo administrativo, lo económico, lo jurídico, fiscal. Y creo que en todos los sentidos es importante hacer una división simétrica de qué roles va a jugar el empresario, porque es muy común que no se le remunera de la manera adecuada. Me explico. Vamos a pensar que el empresario presta el inmueble para que las actividades empresariales se lleven a cabo dentro de la sociedad y sin embargo no se le da el tratamiento adecuado de un arrendador, ¿no? Se pierde de vista que ese inmueble pues tiene un deterioro, requiere mantenimientos, y que por ende en ese momento él se está quitando la cachucha de socio y tendría que ponerse la cachucha de arrendador. Entonces, obviamente el tema de la materialidad que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años por parte de la autoridad fiscalizadora nos lleva a armarlo de la manera adecuada, ¿no? En primera instancia, pues que no se vaya a presumir de ninguna manera la inexistencia de la operación. Entonces, ¿qué tenemos que avalar? Pues que el inmueble está regularizado, que en verdad está a nombre del socio accionista, que pues si lo heredó y no se ha hecho la transmisión de la propiedad vía el legado o la sucesión testamentaria, pues que se cumplan con los requisitos formales legales para tener esa materialidad. Por otro lado, muy a menudo también el socio accionista juega un rol dentro de las actividades de la empresa, ya sea a veces como asesor, a veces incluso como empleado. Entonces también ahí tenemos que distinguir esa cachucha de empleado y separarlo de su participación como capitalista y remunerarlo adecuadamente con los precios del mercado. O sea, que si un director de empresa de ese calibre o de esa envergadura le están pagando 80,000, 100,000 pesos, pues ese sería el sueldo que dignamente ese socio accionista debería de percibir. Pero el problema también radica, como tú bien lo decías, en la parte económica administrativa. ¿Realmente las empresas tendrán la capacidad de remunerar a sus socios por todas las actividades y por todos los recursos que están aportando a la empresa? ¿O el problema hoy en día radica en que las empresas, especialmente las micro y medianas empresas, se están viendo terriblemente afectadas y no van a poder remunerar a sus socios por todos las cachuchas que vaya a tener? Perdón por el término coloquial de las cachuchas, pero creo que es una forma, repito, coloquial de poder ilustrar que el socio juega varios roles, que hay que identificarlos y hay que remunerarlo adecuadamente por cada uno de estos roles. Independientemente al tema del cuidado de la CUFIN, que como tú bien lo sabes, pues entre más no deducibles tienes, más castigas la CUFIN,
y la parte del dividendo que se va a ir libre de impuestos, pues puede estar deteriorada por no haber cuidado adecuadamente la tasa efectiva de impuesto que se le está cobrando al contribuyente, ¿no? Entonces, eso es otra área que hay que cuidar. Y el tema de los dividendos fictos, ¿no? Aguas con eso porque le puedes descalabrar al socio por la presunción de un dividendo ficto. Gracias, Roberto. Laura, si el socio es simplemente socio de la empresa, cómo le podemos pagar? ¿Cómo le podemos dar algo de rentabilidad? Si el socio juega solamente el papel de socio en la empresa sin que esté prestando un servicio, sin que sea empleado de la empresa, sin que juegue otro papel, no sé, de consejo de administración, pues lo único que podemos hacer es pagar dividendos, ¿sí? La ley nos da esa facilidad de que el socio, bueno, su remuneración del socio por el simple hecho de haber aportado capital y por hacer que la empresa sea rentable, pues el derecho que tiene es percibir un dividendo. La ley lo permite y la ley también permite que los dividendos salgan sin pago de un impuesto, siempre y cuando esas utilidades que se van a repartir a los socios ya hayan pagado un impuesto en el pasado, ¿no? En el momento en que se generaron. Para que estos pagos se den, ¿en dónde tenemos que dejarlo asentado? ¿Cuál sería la mecánica completa de un dividendo, Laura? Ok. Bueno, primero se decretan las utilidades, se determina la utilidad del ejercicio, se presentan esas utilidades en nuestras asambleas, se aprueban, y cualquier dividendo que la sociedad decida distribuir a los socios, pues también tienen que plasmarse en una asamblea, acordarse en una asamblea y quedar plasmada en un acta. Posteriormente, bueno, se decretan los dividendos, se paga el dividendo y se ve si ese dividendo tiene derecho a salir sin pago de impuestos o con pago de impuestos. Ok, gracias, Laura. César, si ya empezamos con estas cachuchas como Roberto nos decía ahorita de los roles, la parte de los honorarios como miembros del Consejo de Administración, ¿en qué consisten, César? Respecto de la subordinación, de la calidad de empleado que van a tener, respecto del honorario, verificar la calidad contractual que tiene la empresa con base, obviamente, en el legajo de contratos que tiene, derivado de, repito, la responsabilidad de cada uno de los accionistas dentro de la misma, viendo cuáles son las funciones y con base en esas funciones, pues obviamente establecer los pagos que van a tener que realizarse a cada uno de los socios o los accionistas dependiendo de la calidad que tienen como trabajadores dentro de la empresa. Yo creo que es importante abonar que tiene que existir esta calidad de subordinación, de ajustarse a lo que refiere el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo respecto de las características que tiene que tener el socio o el accionista para poder configurar esta parte y asimismo poder también entrar, por ejemplo, en el entendido que tiene el artículo 12 de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para poderlo acreditar, ¿no? Y hay ahí un par de precedentes que la Corte establece en un par de jurisprudencias que refieren sistemáticas sobre la gerencia general, administración y la imposibilidad de esta de afiliarse, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social con base en que no existe una subordinación, es decir, hay que tener verificada esa parte para poder acceder a los pagos y poder realizar el pago de estos a los socios o a los accionistas. Ok, gracias, César. Roberto, tocaste un tema ahorita en la intervención que hablabas de la materialidad. Como en todas las demás facetas que hoy las empresas tienen en deducciones para conformar esta materialidad, creo que también ha sido descuidada esta parte, ¿no? Cuando el socio
juega todos estos roles o varios roles o uno solo, no estamos concientizados de la materialidad que debería de tener. Es correcto, voy aquí a tomarme un atrevimiento. César afortunadamente nos dio un fundamento valiosísimo. Sería muy, muy valioso que nos pudiéramos comprometer, en especial el Colegio Fiscal o el Instituto Tecnológico de Negocios, a compartir este fundamento, porque la verdad es oro molido lo que acaba de compartir César. Y nada más para aterrizar la idea, toda vez de que existe este precedente jurídico, concretamente se le tiene que remunerar al miembro del consejo como honorarios asimilados, con una desventaja en donde se encuentra la tarifa del impuesto sobre la renta, que es el artículo 96 de la ley de renta. En el tercer párrafo posterior a la tarifa, nos indica que la tasa que se le va a cobrar como retención al miembro del consejo o al miembro de los órganos de vigilancia es el 35%. Sí. O sea, es altísimo, ¿no? O sea, imagínate, la empresa paga el 30% y pensando en que dijeras, oye, pues vamos a pagarle honorarios asimilados para también abatir un poco la carga tributaria que tiene la empresa, haciendo justicia a que sí hay una actividad por parte de los miembros del consejo, pues le vas a retener el 35%. Y si pretendes recuperarlo con relación a la tasa efectiva, pues tendrás que presentar declaración, solicitar devolución de impuestos y entrar en una carga administrativa muy pesada, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy valioso esto que comparte César de esta jurisprudencia, porque nosotros en el despacho, cuando llegamos y vemos en las empresas que el socio es a su vez empleado, pues tratamos de sacarlo de este esquema por el tema de la planeación patrimonial. Decirle, oye, no, tienes que tener la materialidad de volverte un subordinado para que en un futuro puedas adoptar la modalidad 40 o incluso pues seguir cotizando hasta los 65 y poder jubilarte, porque como asesores no podemos nada más quedarnos en la cancha de la persona moral. Tenemos que ir más allá y hacer una planeación patrimonial del propio empresario, que al final del día creo que sería el más importante, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, regresando a tu pregunta, perdona que me desvíe, pero creo que... Al contrario. Y regresando a tu pregunta de la materialidad, en efecto, y aquí esta mancuerna del contador y el abogado creo que es sumamente valiosa porque mucha de la materialidad precisamente radica en la formalidad jurídica, ¿no? Como lo acaba de decir César, ¿no? O sea, la parte contractual es sumamente importante en la materialidad y tiene que ser el abogado, ¿no? O sea, la realidad es haciendo honor a la honestidad, porque a veces los contadores queremos hacerla de todo y nos metemos en el tema de que vemos que a veces, en la última ocasión, un abogado le cotiza a una empresa 40,000 pesos por hacer un contrato y me dice el empresario, pues mejor hazlo tú, ¿no? Porque sabe que le va a salir más barato. Pero al final del día, el que tiene el know-how, el que tiene el bagaje jurídico para poder prever los diferentes escenarios, porque no nada más es la cancha fiscal. O sea, yo puedo hacer un buen contrato pensando en enfrentar a la autoridad, pero puedo cometer errores jurídicos en otros ámbitos del derecho que lleven a la empresa en el futuro a tener problemas. Sí. Entonces, es el abogado quien tiene el bagaje, ¿no? Entonces, en primera instancia, un buen contrato para justificar que en efecto es un empleado o es un miembro del consejo o es un asesor externo, las diferentes roles que esté jugando el socio accionista, tenerlo debidamente fundamentado. Si los contratos per se son importantes en cualquier situación, siendo el socio accionista, pues con mucha más razón, precisamente por el tema de que me pueden determinar un dividendo ficto o me podrían incluso cuestionar el tema de la devolución del impuesto por no estar debidamente sustentados los actos jurídicos. Y por otro lado, pues no nada más el contrato, ¿no? O sea, sí tendrá que existir las evidencias documentales de que en efecto está cumpliendo esos roles. O sea, si es miembro de los órganos de vigilancia, pues tendrá que haber un informe del comisario o del gobierno corporativo
Si es miembro del Consejo de Administración, pues tendrá que tener una participación activa en las actas de asamblea, ¿no? Si es empleado, pues tendrá que haber un correo a su nombre, tendrá que estar girando instrucciones, recibiendo instrucciones. Entonces, esta parte de la materialidad es sumamente importante, porque si yo quiero decir, oye, es que pues mete a tu esposa como empleado y págale un sueldo, pero la señora está en casa haciendo las tareas del hogar, por supuesto, tareas muy difíciles, muy complejas y que pues haciendo justicia, pues también tendrían que tener una remuneración, pero no hay materialidad, no hay materialidad. O sea, no existe una forma en que yo pueda decir, oye, pues que sea la gerente de ventas. Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Qué instrucciones va a girar? ¿Cuál es la línea jerárquica que se encuentra en el organigrama? Entonces, todas esas pruebas documentales son sumamente importantes y, por supuesto, hoy en el siglo XXI, ya estamos en el 2021, a 21 años de haber empezado el siglo, pues ya no podemos caer en simulaciones, ¿no? O sea, tenemos que hacer todo decentemente y con orden, como dice la Biblia, ¿no? Así es, Roberto. Cambio el orden. Ahorita me sigo contigo, César. Hablando de esta nueva forma de hacer las cosas, creo que al empresario mexicano le ha faltado como estar consciente porque queremos constituir una empresa y vamos con un notario. Y pues el notario nos hace un producto que él tiene como machote, ¿no? Sí, le agrega 2, 3 cosas, pero no está hecha a la medida. Creo que hoy día son importantes dejar en los estatutos claro, tal vez ver los roles ahí de los socios, tal vez qué es lo que van a hacer o si nada más van a quedar como la parte de socios, para darle parte de esa sustancia y esa materialidad desde el inicio de la Constitución, ¿no, César? Bueno, sí creo que es muy importante la forma, y el cómo y el cuándo, ¿no? Desgraciadamente en México tenemos una corporativa que venimos arrastrando de años muy deficiente, ¿no? Actualmente las generaciones jóvenes de empresarios están empezando a cambiar un poco el mindset, el chip de la cultura corporativa, ¿no? Ya viene un chip de cero corrupción, de efectivamente, como dice Roberto, hacer las cosas bien, y me gustaría retomar 2 puntos de los que hablaba el propio Roberto. Cuando se hace un contrato social o se va a estructurar una empresa o se va a hacer un acta constitutiva, lo general que hace el empresario o el emprendedor es acudir con el notario y efectivamente hacer un machote donde el notario te va a decir y te va a preguntar cuál es el objeto social, quiénes van a ser los socios, cuál es el domicilio de la empresa, cuál es la denominación social, cuál es la razón social, y hasta ahí, ¿no? No se preocupan, por ejemplo, en referir, ahorita que estamos hablando de accionistas, cómo se van a hacer la compra de las acciones, cómo se va a realizar la venta de las acciones, si va a haber un drajalón o si va a haber un tajalón, que es el derecho de arrastre y el derecho de acompañamiento para los accionistas mayoritarios, para las ventas, para las fusiones, para las escisiones. Pues creo que es muy importante ese tema sobre el notario y que ya no vayamos quizás simplemente con el notario y que él la haga con un machote, ¿no? Nosotros al menos tratamos de equilibrar los costos de la manufactura de ese contrato social, ya nada más para poder pagar los servicios del notario. Conforme o con respecto a la cultura corporativa y a las nuevas legislaciones que están comenzando a salir, pues bueno, es importante ver, por ejemplo, o analizar, por ejemplo, el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, ¿no? Este artículo nos habla, por ejemplo, sobre que las personas morales serán sancionadas ante la ley cuando los actos vinculados a faltas administrativas sean graves. Ya nos habla también sobre una determinación de responsabilidad en personas morales si no se cuenta con una política de integridad, si tiene que haber un manual de organización y procedimientos, un código de conducta, códigos de ética. Ya estamos hablando de una cultura corporativa, repito, completamente nueva. Estamos hablando ya de hacer las cosas bien, estamos hablando de cumplir con la ley, estamos hablando de dejar la corrupción de lado, estamos hablando de generar confianza en clientes, proveedores, instituciones bancarias, gobierno. Estamos hablando de generar certidumbre y confianza en tu propia fuerza laboral para que esa fuerza laboral, que al fin y al cabo es la que te representa, pueda estar consciente, a gusto y confiada de que tú eres empleador
que les va a responder a ellos y a los clientes. Entonces yo creo que es muy importante tomar en consideración este parámetro para todos los emprendedores, ya sean pymes, ya sean medianas empresas, ya sean una empresa multinacional, ya sea una empresa grande, bueno, ellas ya lo tienen considerado, pero yo creo que los pequeños, los medianos empresarios tienen que comenzar a estructurar su empresa, su organización, su negocio, con base y con miras en cumplimiento normativo, en códigos de ética, en responsabilidad. Como lo decía Roberto, en que los contratos de las personas o de los socios o de los accionistas que están dentro de la empresa y están trabajando, tienen un cargo, tienen un sueldo, efectivamente hagan eso, se documente, haya labor, haya trabajo, haya ese desempeño para que no caigamos efectivamente en una simulación, porque eso como empresa nos puede salir muy caro, porque ya no nada más son responsabilidades administrativas y civiles, ya también tenemos responsabilidades penales según el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 421 al 425 que regula el procedimiento que se llevará en juzgados penales contra las empresas. Y efectivamente muchos códigos penales de muchas entidades ya están empezando a legislar para efectos de realizar un pago penal para las empresas en específico. Ok, muchas gracias, César. Laura, yo creo que estos tiempos que estamos viviendo le ha enseñado al empresario diferenciar muchas veces los flujos, los malos hábitos, tal vez dar una indicación directa de págame la tarjeta de crédito de acá, paga la colegiatura de los hijos, págame cuestiones personales de la propia empresa. Y ha confundido el flujo con la rentabilidad que tiene una empresa y de la cual debería de percibir sus dividendos, ¿no? Sus ganancias. ¿Qué nos puedes ampliar de estas ideas, Laura? Ok, mira, primero me gustaría complementar un poquito todo lo que han comentado. Eso es lo importante. Hemos visto que el mundo fiscal en los últimos años ha evolucionado bastante, ¿no? Ahora ya hay nuevos conceptos que se toman en consideración: materialidad, presunción, simulación, razón de negocios, que ahora esos conceptos se vuelven como vértice o guía para todas las decisiones corporativas, porque como hemos visto, esto, y como bien comentaba César, ya no solamente queda en hacer bien o malas cosas, sino tienen consecuencias en ocasiones penales. Entonces, yo creo que este tema es muy importante porque tenemos que sentarnos como profesionistas con los dueños de las empresas a ver qué papel es el que realmente van a jugar dentro de lo que es el ambiente corporativo. Si ellos solamente juegan un papel de ser socios, parte del consejo de administración, de dirección, de todo esto, pues solamente a ellos podríamos pagar un emolumento, ¿no? Un honorario que se asimila a salario, que se aplica la ley del impuesto sobre la renta. Si el socio juega un papel en donde se puede comprobar que hay una subordinación, yo creo que ese es el concepto más delicado a manejar para que un socio pueda obtener un sueldo o un salario, y que nosotros como profesionistas podamos demostrar una materialidad, pues tendríamos que pagarle una nómina, aplicar la ley, aplicarlo en en el título 4, capítulo 1 de la ley del impuesto sobre la renta como asalariado, no como un asimilado a salario, que tendría pues otros derechos, ¿no? Si el socio solamente va a percibir dividendos, pues aplicar lo relativo al 140 de la ley del impuesto sobre la renta en retener en hacer que la empresa pague un impuesto cuando cubra honorarios, en retener un 10%, como la ley lo marca. Y, y realmente yo creo que ahora el mundo corporativo tiene que fijar mucho en esos conceptos, el papel que realmente juega el socio, para no crear caer en especulaciones de presunción de la materialidad, de los conceptos que actualmente se están manejando en el mundo fiscal. Ahora, respecto al flujo de efectivo que tú comentabas,
También los corporativos, las empresas debemos de tener un buen control en el manejo de qué recursos se le van a los socios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un concepto de dividendos fictos que pues ahí podemos afectar tanto al socio como a la empresa. Al socio, ¿por qué? Porque si la autoridad determina que es un dividendo ficto porque no se cumplieron los requisitos que nos marca la ley del impuesto sobre la renta respecto, no sé, a préstamos, que se le dio un préstamo al socio, que rebasó el plazo que la ley estipula, que los recursos que se tomaron para dar ese préstamo al socio no son recursos generados por la empresa, pues ahí ya tenemos dos problemas. Uno, que el socio tiene que pagar impuesto. ¿Por qué? Porque la ley lo considera como un dividendo ficto. Y otro, pues el que bueno, que ese dividendo ficto, pues también tienes que aplicar la CUFIN, que tienes la obligación de retenerle un 10% al socio como impuesto, y creo que esas son las afectaciones eh, para si es que no se tiene un control de un flujo de efectivo, ¿no? Claro, claro, Laura. Muchas gracias. Yo creo que los tiempos, como los tres han coincidido, han cambiado. Creo que aparte de los tiempos que vivimos, aceleran la concepción de muchos esquemas, de la cultura del empresario, porque está dando cuenta que las prácticas que venía haciendo no le están dando cómo poder estar en este momento actual, ¿no? Aquí a este respecto, Roberto, ¿qué podríamos recomendarle a los socios para poder tener una base sólida que les dé materialidad, les garantice una estabilidad en el negocio y les garantice una percepción? Sí, me gusta la pregunta a la luz del trato que he ido teniendo con mis clientes, porque en antaño, bueno, veían al contador como un mal necesario y poco a poco se fueron pues concientizando de la necesidad que tenían de contar con información, de contar con el soporte y demás en el área contable. Sí. Pero creo que hoy en día, a raíz de que el compliance se vuelve una parte fundamental para la existencia de los negocios y el negocio en marcha, pues creo que el empresario también tiene que adquirir hoy en día la cultura, así como todos, a lo mejor, en mi caso personal, me costó trabajo entender que tenía que tener un dentista de cabecera y que tenía que consultarlo con cierta frecuencia, porque si no iba a tener consecuencias en mi salud. Me costó trabajo, pero pues ya lo entendí y así va a tener que ser, ¿no? Así el empresario tiene que adquirir la conciencia de un consultor o de un asesor que lo vaya llevando en la mano, que tenga el background, que tenga el bagaje necesario e incluso pues que tenga las relaciones públicas necesarias, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, en el despacho podemos resolver problemas legales no porque yo sea abogado, sino porque tenemos las alianzas suficientes como para resolver un tema jurídico, ¿no? Y así, pues, si se habla de un avalúo, si se habla de un compliance en temas de lavado de dinero, pues tampoco soy un experto en temas de lavado de dinero, pero tenemos las alianzas para poder resolverlo. Entonces, prácticamente no, un asesor se vuelve muy barato si entiende el empresario que realmente el valor agregado que le aporta a las empresas va a permitir la permanencia de esa empresa en el mercado. Sí, yo creo que eso es básico hoy día, ¿no, Roberto? Que el empresario pueda garantizar la permanencia de su empresa, no por 6 meses, sino por un tiempo más largo donde va a poder obtener sus beneficios económicos, ¿no? Exactamente. A este sentido, César, en esta evolución, ¿qué le podemos ir diciendo a los socios que deben tener en cuenta conforme vaya pasando el tiempo? Deben de ir haciendo para establecer un orden correcto en materia jurídica, fiscal, jurídica, corporativa. Bueno, yo creo que lo primero que se tiene que hacer sí o sí es reevaluar
toda la base jurídica y fiscal de la empresa. Es decir, antes se le llamaba due diligence a una debida diligencia y era un análisis que se hacía para efecto de venta de la empresa. Ahora, al menos nosotros realizamos un due diligence al interior de la empresa para realizar un análisis, una radiografía de la misma, dónde está parado con las bases jurídicas que tiene la empresa y saber qué puntos nos duelen, qué puntos están bien o hay que fortalecer y de plano dónde estamos en cero, dónde estamos tirados y dónde hay efectivamente un riesgo. Entonces, yo creo que lo importante aquí es reevaluar o evaluar, porque muchas veces ni siquiera ha habido una primera evaluación de la base jurídica de la empresa y la base fiscal de la misma. Es decir, que el empresario, los socios, los accionistas se rodeen, si ya tienen la posibilidad, pues de un grupo de consejeros que a mi parecer sería un abogado corporativo, un contador, un abogado fiscalista y un abogado especialista en responsabilidad penal para las empresas. Yo creo que con la base de estos 4 consejeros pendientes, quizá al menos, si la empresa se puede dar la posibilidad de pagarlos, como dice Roberto, como de cabecera, creo que esa es la base. Si no, al menos realizar un esfuerzo por contratarlos y que te hagan un due diligence, que te hagan una base y que te digan qué es lo que te falta y cómo poder reestructurar de manera legal la empresa y de manera fiscal para evitar incurrir en responsabilidades. Muchos colegas, como lo he venido diciendo en algunas otras participaciones que he tenido, utilizan palabras muy, creo que equívocas y venden esas cualidades a las empresas y te utilizan palabras como blindaje fiscal, blindaje corporativo, blindaje legal. Yo creo que la palabra blindaje, al menos en materia corporativa, no existe. Los riesgos siempre son nuevos, los negocios van evolucionando, el comprador va evolucionando, el cliente va evolucionando, el proveedor va evolucionando y con esta evolución, pues obviamente los riesgos legales, fiscales, administrativos, penales, evolucionan de igual manera, es decir, no es lo mismo los riesgos que tenían las empresas hace un año que los riesgos que tenemos hoy en día. La base jurídica fiscal es importante, reevaluarla o evaluarla en dado caso y verificar en dónde está parada la empresa y adjuntarse esos consejeros, si se pueden, independientes o al menos hacer el esfuerzo empresarios de poder realizar un esquema de contratarlos al menos por una vez para que te realicen este análisis. Hay colegas que no tienen honorarios tan altos, son muy buenos en lo que hacen y bueno, se puede ir viendo cómo trabajar, ¿no? Muchas gracias, César. Laura, ¿qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El empresario, el socio o la empresa? ¿Qué nos debemos de preocupar o ocupar primeramente para tener un negocio sano? Yo creo que es un todo. Tienes que trabajar muy de la mano con los socios. Depende también del tipo de sociedad en la que nos estemos envolviendo. Si hablamos de una pequeña sociedad, pues es más fácil sentarte con el socio, platicarle, decirle, no, así no son las cosas, tenemos que seguir este camino, no te puedo estar pagando un honorario así nada más porque sí, tenemos que establecerlo hasta en una asamblea, debe de quedar plasmado en un acta. Si hablamos de empresas medianas, pues ya son empresas un poco más institucionalizadas, ¿no? Ya hay un contador, ya puede tener un abogado. Y pues ahí tú ya juegas más con políticas, con procedimientos. Si hablas de una multinacional, pues ni siquiera vas a conocer a los dueños de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya estás hablando en que socios ya son otras empresas de otros países y todo, pero este tipo de empresas ya son mucho más institucionalizadas, ya traen políticas, procedimientos y más si son empresas transnacionales o multinacionales, pues ya tienen especialistas externos y ahí no hay mucho de qué preocuparse, a menos que su filosofía sea evadir impuestos. No me he topado con esa figura en empresas transnacionales, siempre a un extranjero
le dices, pues podemos hacer esto y te dice lo que haya menos riesgo, hay que pagar lo que se tiene que pagar. En cambio, si tú hablas con una empresa pequeña, pues en ocasiones cuando tú estás revisando la información, pues ya te diste cuenta que han sacado dinero y ni siquiera han tomado en consideración lo que dicen las leyes y ya ahí estás jugando un papel de corrección o de prevención, ¿no? Entonces, creo que lo más sano es trabajar, bueno, si tienes oportunidad de estar conociendo a los socios y todo, pues trabajar de la mano con ellos, guiándolos para que tengan idea de qué es lo que puede pasar, cuáles van a ser los efectos de si hacemos mal las cosas, ¿no? Como te comentaba, actualmente pues ya vemos nuevos conceptos en donde para muchos son nuevos, ¿no? El que tú les digas, hay que preocuparnos por la materialidad, voltean y se te quedan viendo así como, ¿qué es esto, no? Entonces, pues creo que si tenemos la oportunidad de estar de la mano con los socios, creo que es lo mejor. ¿Por qué? Porque les vas a pasar cultura fiscal y ellos van a estar más conscientes de todo lo que implica todo esto, ¿no? Van a estar más conscientes de que no es bueno estar sacando dinero, a lo mejor hasta comprando facturas apócrifas o Estas se ven ajá, o que esté construyendo, no sé, un inmueble y que esté sacando las utilidades de la empresa sin regresarlas posteriormente. Y creo que tenemos que trabajar con las cabezas, ¿no? Para concientizarlos de todo esto. Muchas gracias, Laura. Y yo creo que sería una buena mesa de análisis el que qué fácil caemos en cuestiones ilegales, ¿no? Y la comercialización de todo este tipo de cuestiones ilegales que parecen facilitar, dar mejores dividendos, dar mejor rendimiento a la empresa, pero que son falacias, son algo que no existe, ¿no? Muchas gracias, Laura. Roberto, conclusiones y recomendaciones de este tema. Hacer un buen plan de negocios en cuanto a remuneración de socios, detectando, como lo decía César, el diagnóstico, el due diligence, que permita identificar cuáles son los roles que está jugando cada uno de los socios, la familia de los socios. Sí hay casos en donde pues el socio ocupa pues que al hijo, que a familiares, y se pierden de vista los roles adecuados, ¿no? La parte difícil, concientizar al socio accionista de la necesidad de un coach y también concientizarlo de la necesidad del pago de las contribuciones, ¿no? Si existen muchas justificaciones, ¿no? Decir, oye, pero si se compran respiradores en el 50% más de lo que cuestan y cómo yo voy a pagar impuestos, entonces sí hay un dolor en el sentido de que pese al discurso político, la corrupción no se ha frenado. Hay muchos casos que se han evidenciado en los medios, pese a que el discurso sigue siendo el mismo. Entonces, sí hay un malestar empresarial corporativo de pues que el dinero que yo puedo estar contribuyendo con el propósito de que en efecto se haga para el gasto público, pues ese gasto público a lo mejor no está siendo debidamente administrado, pero yo creo que hay que poner una línea muy clara. A ver, espérame, de un lado tu obligación es contribuir, del otro lado pues existe una obligación que también habrá que vigilar, pero que están separadas, que no depende la una de la otra, ¿no? O sea, no depende de que el gasto público se esté ejerciendo de la manera adecuada como una condición de que tú tengas que contribuir para él. Entonces, esta parte es bien compleja, en especial en los empresarios de la vieja guardia. Es sumamente difícil poderlos hacer entender que hay que separar las obligaciones. Hay que, por un lado, en la medida de lo posible, cumplir, y por otro lado, pues el obliguemos a las diferentes instancias a que también cumplan. Y finalmente yo añadiría dentro de las conclusiones, pues el tema de la crisis económica que se está viviendo, que está golpeando a las empresas y que van a tener que hacer una reingeniería, ¿no? Porque pues no es lo mismo, a lo mejor tenías a 5 personas en la nómina
que eran de una misma familia de socios y accionistas y que pues hoy en día con las condiciones que se están viviendo, tienes que hacer una reingeniería, una nueva planeación de los recursos, porque pues hay industrias muy golpeadas. Hay unas que han logrado sobrellevar los últimos 14 meses sin grandes problemas, pero hay empresas que de verdad, si no le metes reingeniería, se está comprometiendo el negocio en marcha. Muchas gracias, Roberto. Gracias por tu tiempo, tu participación, siempre con grandes conceptos, como siempre. César, tus recomendaciones, conclusiones, consejos. Pues bueno, retomando lo que se había comentado ya aquí, yo creo que primero que nada, cambiar el chip, cambiar el mindset del empresario, del accionista, del socio, eh, evocarnos a esta nueva cultura corporativa, a este nuevo auge que viene en México sobre el cumplimiento normativo, sobre una buena base legal, sobre el cumplimiento fiscal. Creo que esa es la mayor recomendación que puedo hacer en aras de que los negocios cambien y como lo dije, ya es cambiante este proveedor, el socio, el gobierno, todo el mundo está evolucionando, ya no son los negocios de antes, reevaluarla como lo dije, tratar de asesorarte adecuadas para un desarrollo integral de la empresa y evitar definitivamente, aunque no tengas los recursos para contratar esta serie de consejeros, evitar en la manera de lo posible incurrir en malas prácticas corporativas. No es muy complejo quizás leer un poco los documentos que hay en Google, adentrarte un poco, es imposible que el empresario o el emprendedor entienda por completo quizás, pero creo que hay conceptos muy digeribles en la web donde te puedes dar una idea de este nuevo cumplimiento corporativo, de este auge, seas pequeño, mediano, no importa, pero tratemos de incorporar la formalidad Claro. en las empresas, en los negocios, y que ya dejemos estas prácticas poco sanas ya para todos, porque no son solo insanas para el emprendedor, son también insanas para las corporaciones bancarias, clientes, son insanas para los proveedores, porque se vuelve una cadena. Entonces, yo creo que la cultura corporativa, la formalidad y comenzar a seguir este nuevo auge que estamos viviendo, al menos en México, porque solamente en Europa, en España particularmente, donde más lo hemos adaptado aquí a México, y en Estados Unidos, pues ellos lo hacen de una manera muy bien. Más profesionales, correcto. Muchas gracias, César. Te agradezco tu participación y al habernos dado tu tiempo para esta primera mesa de análisis en la que compartimos juntos esta experiencia y ojalá se repita, como te dije al inicio, en otras ocasiones. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Laura, Gracias a ti. Gracias, César. Conclusiones, recomendaciones, comentarios, Laura. Como bien comentaba, mi conclusión es que tenemos que trabajar de la mano con los empresarios. Como sabemos, son los que crean fuentes de trabajo, los que generan riqueza al país también. Y tenemos que trabajar con ellos muy de cerca, ¿no? Concientizarlos, como bien comentaba Roberto, ayudarlos a no caer en contingencias, a no caer en temas ya de simulación, de penales. Creo que en ocasiones es diferente, es difícil cambiar el chip de un empresario también. En alguna ocasión me invitaron a una reunión y me dijeron, quiero que escuches todo lo que digo, todo lo que dicen los especialistas que vienen, porque pues como tú sabes, los empresarios en ocasiones tenemos que hacer cosas que no son tan debidas para poder ganar. Digo, no, no es cierto. Si trabajamos bien de la mano con ellos podemos, y los asesoramos correctamente, podemos hacer que el empresario realmente gane, ¿no? En algunas veces he escuchado que dicen, empresa que no genera para pagar impuestos, no es un buen negocio.
tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacer que las empresas sean rentables y que también las empresas no tengan riesgos fuertes de simulación, de cosas penales. Tenemos que ser un buen asesor y llevarlos de la mano, ¿no? Y también cambiar ese chip que traen los empresarios en muchas ocasiones. No importa que sean de la vieja guardia, de la nueva guardia, me he topado con los dos. He encontrado a gente de la vieja guardia muy ética, también que no es tan ética, pero pues el papel que nosotros jugamos como profesionales es encaminarlos, ¿no? Para un buen fin. Un poquito de conciencia es correcto, Laura. Pues muchas gracias. Creo que platicamos de muchos temas y creo que se abren para otras mesas de análisis. Quiero agradecer nuevamente, César, tu participación, Laura, igualmente, Roberto, muchas gracias. Muy claros, muy precisos. Ojalá la gente que nos ve y nos escucha aprendamos de tres expertos porque es lo mejor hoy día para llevar los negocios. Muchas gracias, feliz año y espero verlos pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.